Gracias a todos. Yo también los quiero. Gracias por esta generosa invitación, por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí. Solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales, que por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización, bueno, aquí también, tienen que estar dispuestos a luchar, sin excusas, contra cualquiera que se les oponga. Luchen por sus libertades, por sus derechos. El próximo presidente de Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo necesario y por encima de todo, de poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran y van a conspirar. Estas fuerzas oscuras que se prestan a tomar su país. Quizás no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizás no lo vean tan claro porque a la gente se le entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales. Para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva, ya es muy tarde. La gente no se da cuenta. Es la naturaleza, como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño, y diferencias aparte, hay similitudes con lo que nos está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también tenemos múltiples problemas, aislados en los 60 y los 70. Y como país, no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos, ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo. Y nos costó 50 años, 2 guerras, 250,000 vidas, 1/3 de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Como su amigo les advierto, para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte ustedes no querrán esperar 50 años y un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre. Pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava y quizás será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la Segunda Guerra Civil, que se acercaba la guerra de pandillas, después que 1 millón de personas tuvieron que huir, algunos para poder refugiarse en Estados Unidos. El expresidente Clinton exportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarse a las pandillas. Al comienzo parecían delincuentes menores, pero con el paso del tiempo evolucionaron a los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos, y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad,
ni la siguiente, ni las que vinieron después. Y esa enfermedad, que empezó con síntomas menores, se fue agravando. Se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Ya vemos los síntomas en las ciudades de Estados Unidos. Ciudades como Portland, Baltimore, Nueva York, por mencionar algunas. Lugares donde el crimen y la droga se han convertido en la norma y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o en San Francisco por el fentanilo? Veíamos estos indicios apocalípticos hace años. ¿Pueden imaginarse lo que va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década, llegó a tener un gobierno paralelo, controlando elecciones, pero todos los aspectos de la vida diaria de las personas estaban siendo controladas por las pandillas. La capital del crimen en el mundo es un título terrible. Librarnos de eso era lo mínimo en lo que podíamos pensar para comenzar a reconstruir nuestro país. Estos jueces y fiscales corruptos estaban poniendo en libertad a los pandilleros. Este sistema corrupto estaba trabajando de la mano de la comunidad internacional, ONGs y las noticias falsas, como lo ven ustedes aquí en Estados Unidos. Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Dejen que la gente vote. No será algo bueno si las elecciones son libres y justas, ¿verdad? ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué él se siente en posición de dictar su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus compinches propiciaron una guerra en El Salvador. Gracias a Dios y gloria a Dios, los salvadoreños se han inmunizado a su influencia. Nadie cree en sus mentiras. Hemos tenido elecciones libres y justas. Más del 87% de la población votó por nuestras políticas. Una victoria singular en la historia del mundo. Nos dieron más que una supermayoría en el Congreso. 54 escaños de 60. 57 si contamos a nuestros aliados. Estamos hablando del 95% del Congreso. Piensen eso. La gente en El Salvador despertó y ustedes pueden hacerlo también. Las élites globales odian esto y le temen a la sociedad de ustedes. Le temen a la capacidad de la gente de elegir sus líderes, que desprecian porque no los pueden controlar. Ustedes lo han experimentado aquí en Estados Unidos. Están controlando los medios, las campañas, a fiscales, por solo mencionar algunos. Están abusando del poder. Persiguen a los adversarios políticos. En El Salvador,
Nosotros no utilizamos el sistema judicial como un arma contra nuestros adversarios políticos. Esto quizá les suene familiar a ustedes, pero nosotros no hacemos eso. ¿Y quién es el dictador? Las élites globales en los medios tienen las imágenes que usan para reforzar su agenda. En El Salvador fue lo mismo. ¿Es eso de lo que están hablando? Siempre critico a los que defienden el institucionalismo. No es que no crean las instituciones, son vitales para una democracia, sino porque me parece una hipocresía. Ellos ni aplican para sí mismos los estándares que quieren imponerle a otros. Pero hay un componente aún más peligroso que el doble estándar. Las instituciones han sido creadas para servir a la gente. De algún modo, esa gente se olvidó de lo fundamental. Algo más importante que las instituciones. Cuando se estableció el sistema judicial, fue por la necesidad de hacer justicia. Pero ahora, parece que la supervivencia y el control de los jueces es más importante. Y la necesidad de hacer justicia es una cuestión secundaria. Otro ejemplo. La policía se creó para hacer ley y orden. Pues que lo hagan. Pero ahora, algunos policías temen hacer su trabajo por temor a las consecuencias. Deberían dárseles las capacidades para poder cumplir con su función primordial y para cumplir con la misión. Si la policía fue creada para hacer ley y orden, hay que dejar que la policía establezca ley y orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Hay que proteger su propósito a toda costa. Lo mismo se aplica a la prensa. La democracia necesita una prensa libre. Pero para que eso pase, los reporteros deben cumplir su responsabilidad de reportar los hechos. No ser títere de quien los financia o financian a sus organizaciones para los que trabajan. La libertad de expresión siempre debe estar protegida. Creemos en la libertad de expresión. Pero no digan que son periodistas si lo que son es activistas. No se declaran independientes si ustedes son dependientes. Esas instituciones fueron apartadas de la razón por las que fueron creadas. No están defendiendo las instituciones. Tienen que defender los principios bajo los que se crearon esas instituciones. Es preocupante ver que esto sucede en todas partes, no solo en El Salvador o los Estados Unidos. En todas partes, pero incluso aquí, en los Estados Unidos. El país más poderoso del mundo. Aún aquí está ocurriendo. Estados Unidos debe aplicar estas palabras, no porque simule el modelo de El Salvador.
Estos son ejemplos puntuales. Estas palabras son aplicables en cualquier país que haya perdido el camino. Pregúntense, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Quién lo apoya? ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Y tienen que combatirlo con alma y corazón y ser faros de esperanza. Deben ser el foco de esperanza que sus próceres concibieron para su país. Luchen por su libertad, por sus derechos. Luchen por el propósito original de estas instituciones, no solo por su existencia. No es muy tarde todavía. Es hora de borrar estos paradigmas sin sentido. Si ustedes abren su mente, pueden hacerlo. La credibilidad está en juego aquí y en todas partes. Esta es una advertencia. Deben adherirse al principio fundamental y al principio de estas nuevas instituciones. Ustedes pueden. ¿Qué es esto? Como si no fuera suficiente, pero ahí vas. Hay otros síntomas difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de los Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores de aquí, siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. No es así. Por supuesto que los impuestos son muy altos en Estados Unidos, es verdad. Tienen razón en eso. Pero ese no es el verdadero problema. El problema no está en los altos impuestos, sino en que estos impuestos no están costeando las funciones del gobierno. Y con todos estos altos impuestos, más altos que en otras partes del mundo, no están costeando al gobierno. El gobierno se está financiando con bonos del Tesoro. ¿Y quién compra los bonos del Tesoro? Mayormente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. Pero, ¿con qué respaldo se imprime ese dinero? Mayormente, con los mismos bonos del Tesoro. Básicamente, están financiando al gobierno, imprimiendo dinero en el aire. Alguien se puede preguntar, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero sin límite, entonces ¿para qué cobrar impuestos? Bueno, la teoría tiene sentido. La respuesta es simple, pero es sorprendente. El problema es que ustedes pagan altos impuestos solamente para que ustedes tengan la ilusión que están sufragando al gobierno. Es la verdad. El gobierno se está financiando con el dinero que imprime. Papel respaldando papel. Una burbuja que inevitablemente va a tener que estallar. La situación es incluso peor, porque la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo no aceptan que esto es una farsa. El dólar va a caer y con él la civilización occidental. Si el próximo presidente de los Estados Unidos no hace los cambios necesarios, estructurales, tarde o temprano, la burbuja va a estallar. No cometan los errores que cometimos en los 60 y los 70. No dejen que el agua llegue a hervir.
Estos problemas no se solucionan solo ganando las elecciones. No van a desaparecer cuando se conozcan los resultados electorales. Se va a requerir de una revisión integral del gobierno. Se van a tomar decisiones difíciles, como hicimos en El Salvador desde el 2019, y el sistema se va a resistir. Pero ustedes tienen el derecho de determinar su propio destino. Los salvadoreños hicieron lo mismo. La decisión sobre el futuro de nuestro país es nuestra, sin que nos digan qué hacer. Nosotros hicimos lo impensable. Transformamos al país de la nación más peligrosa del mundo a la más segura del hemisferio occidental. Lo hicimos enfrentando a las élites globales. Dijimos, ya no más. Y ese es mi mensaje para ustedes. Lucen, porque al final van a ver los resultados. Luchen sin parar. Ha sido así para nosotros. Y van a recuperar a su país. Dios los bendiga. Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Dios bendiga a El Salvador y al futuro de nuestras naciones. Muchas gracias.